Cuando se acerca, un empresario exitoso ve su vida completamente trastornada al encontrar a su exesposa con dos adolescentes que son su imagen reflejada, revelando secretos largamente enterrados. El Mercedes blindado de Emilio Zúñiga se detuvo en el tráfico de Monterrey. Atrapado en un mar de automóviles bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, a través del vidrio polarizado, la ciudad era un espectáculo distante, como si perteneciera a otra realidad, una realidad que él había dominado meticulosamente. Miró su reloj de platino, 10 minutos de retraso para la reunión con los inversionistas japoneses. Inaceptable, su asistente ya estaría inventando excusas elegantes, sirviendo ese té ceremonial que costaba una fortuna importar. Emilio sonrió para sí mismo. El dinero compraba tiempo, disculpas, respeto, lo compraba todo. Parece que el accidente en Gonzalitos ha paralizado toda la avenida, señor, comentó su chofer, Ramírez, un hombre que llevaba 15 años conociendo cada rincón de la ciudad, cada atajo posible. Emilio apenas asintió. Su atención capturada por una parada de autobús al otro lado de la calle no era el tipo de lugar donde su mirada se detendría normalmente. Gente común esperando transporte público, un mundo que había dejado atrás hacía décadas, pero alguien, congeló el aire en sus pulmones. Xochitl, su exesposa, habían pasado 15 años desde la última vez que la vio, 15 años desde aquella tarde en que ella empacó sus libros de antropología, sus grabadoras de campo y se marchó dejando solo silencio, un silencio que él había transformado en un imperio tecnológico. Pero no era solo ella. A cada lado de Xochitl había un adolescente, dos figuras idénticas como reflejos en un espejo, chicos de unos 15 años con pómulos prominentes y ojos ligeramente rasgados. Con sus pómulos, con sus ojos, el tiempo se detuvo, el ruido del tráfico se desvaneció. Solo quedó el latido atronador de su corazón contra las costillas. Ramírez. Su voz sonó extraña hasta para él mismo. «Detén el auto ahora». «Pero señor, la reunión». Ahora, el Mercedes se deslizó hasta la acera. Emilio no esperó a que Ramírez le abriera la puerta. Salió al aire contaminado de la ciudad, sintiendo el peso de su traje italiano de $3,000 como una armadura insuficiente contra lo que estaba a punto de enfrentar. Cruzó la calle entre bocinazos y maldiciones de conductores. No los escuchó. Sus zapatos italianos pisaron charcos y basura. No lo notó. El mundo perfectamente controlado de Emilio Zúñiga, el hombre que había construido el mayor imperio de telecomunicaciones de México, partiendo de la nada, se estaba desmoronando con cada paso. Xochitl lo vio acercarse. Su rostro más maduro pero con la misma belleza serena que recordaba, se endureció. Los muchachos, los gemelos, miraron hacia él con curiosidad, sin reconocimiento. ¿Cómo podrían reconocerlo? Nunca había estado allí. «Necesitamos hablar», dijo Emilio cuando llegó frente a ellos, ignorando las miradas de los otros pasajeros que esperaban el autobús. 15 años tarde, respondió Xochitl, su voz firme pero baja como si economizara cada palabra. Los gemelos intercambiaron miradas. Uno de ellos, el que llevaba una camiseta con un diseño mixteco tradicional, dio un paso al frente, protector. El otro, vestido con una simple camiseta negra, estudió a Emilio con una intensidad inquietante. «¿Quién es este señor, mamá?», preguntó el primero. Emilio sintió la palabra «mamá» como un puñetazo al estómago. El segundo muchacho lo observaba con ojos que parecían ver a través de él, como si pudiera distinguir cada mentira, cada capa de barniz que había aplicado sobre sus orígenes. «Un viejo conocido», respondió Xochitl secamente. «Emilio, ellos son Tonatiuh y Mestlí, nombres tradicionales, nombres que hablaban de sol y luna, de raíces que él había enterrado bajo capas de concreto y ambición. De hecho, íbamos a verte», continuó ella, y su tono cambió sutilmente. «¿A tu oficina? ¿A verme?». Emilio no pudo disimular su sorpresa. Miró a los muchachos buscando en sus rostros juveniles el reflejo de su propia juventud, antes de Monterrey, antes del dinero, antes de olvidar. «Tonatiuh está enfermo», dijo Xochitl, y su voz se quebró ligeramente. «Necesitamos tu ayuda». El muchacho con la camiseta mixteca, Tonatiuh, tosió entonces, como si el simple acto de ser mencionado hubiera desencadenado algún mecanismo interno. No fue una tos normal, fue profunda, dolorosa, el tipo de sonido que viene de pulmones que luchan,
Puedo recomendarles especialistas, pagar los mejores hospitales, ofreció Emilio automáticamente, su mano ya buscando la cartera en el bolsillo interior de su chaqueta. La risa de Xochitl fue amarga, casi musical en su tristeza. Siempre igual, Emilio, creyendo que todo tiene precio. Suspiró. Los médicos de la ciudad dicen que necesita un trasplante de médula. Alguien compatible. El significado de sus palabras golpeó a Emilio con la fuerza de una revelación. Compatibilidad, sangre, familia. Hay más, continuó Xochitl, bajando la voz. Tu madre dice que es una enfermedad del alma, que ningún médico podrá curarlo si no regresas a Santiago Yoshondúa, si no recuerdas lo que te hiciste olvidar. El nombre del pueblo cayó como una piedra en un pozo oscuro. Santiago Yoshondúa, las montañas de Oaxaca, el lugar que había jurado nunca volver a pisar. Mi madre está muerta, respondió Emilio secamente. Doña Soledad está muy viva. Los ojos de Xochitl brillaron, y esperándote, el ruido del tráfico volvió de golpe. El mundo moderno se materializó alrededor de ellos. Bocinas, motores, la contaminación de una ciudad en pleno desarrollo económico. Denme sus datos, me encargaré de todo, dijo Emilio, entrando en modo ejecutivo, refugiándose en la eficiencia y el control, médicos, tratamientos, lo que necesiten. No has entendido nada. Xochitl negó con la cabeza. No es dinero lo que necesitamos, es tu presencia, tu sangre, tu recuerdo. El autobús apareció en la esquina acercándose pesadamente. Este no es lugar para hablar, dijo Emilio, sintiendo cómo su mundo ordenado se desvanecía. Vengan conmigo. No vamos a subir a tu auto blindado, respondió ella. Este es nuestro mundo, no el tuyo. Si quieres ayudar tendrás que regresar al origen, a Santiago Yoshondúa, a enfrentar lo que dejaste atrás. El autobús se detuvo frente a ellos con un chirrido de frenos viejos. Tonatiuh tosió nuevamente, esta vez más fuerte, y un hilo de sangre manchó su mano. Meztli lo sostuvo por el brazo, sus ojos nunca abandonando los de Emilio. Está empeorando, dijo Xochitl, su voz ahora urgente. Decide, Emilio, ¿vienes con nosotros o seguimos siendo fantasmas? Las puertas del autobús se abrieron con un suspiro neumático. La lluvia golpeaba los ventanales del penthouse de Emilio mientras contemplaba las luces de Monterrey. 15 años atrás, bajo una lluvia similar, había visto a Xochitl marcharse para siempre, o eso había creído. El informe sobre su escritorio mostraba los resultados preliminares del ADN. Compatibilidad familiar confirmada. Una parte de él había esperado, deseado incluso, que todo fuera una equivocación, una extorsión elaborada. Pero la ciencia no mentía. Su sangre corría por las venas de aquellos muchachos, o al menos, como sugería el informe, la sangre de su familia. Su teléfono vibró. La foto de Gerardo Mondragón apareció en la pantalla. Su mentor, el hombre que lo había sacado de la pobreza, que le había enseñado los códigos del poder, que lo había convertido en quien era ahora. Necesitamos cerrar el acuerdo de Santiago Yoshondúa esta semana. La voz de Gerardo resonó sin preámbulos. Los chinos están impacientes. Santiago Yoshondúa, el mismo lugar al que Xochitl quería llevarlo. ¿Coincidencia? Emilio ya no creía en coincidencias. Surgió algo personal, respondió Emilio, mirando el relámpago que iluminó momentáneamente la ciudad. Necesito unos días. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Personal. La risa de Gerardo era áspera como lija. Tú no tienes personal, Emilio. Tú tienes un imperio que construimos juntos. Y ese imperio necesita las tierras de Santiago Yoshondúa. Un recuerdo fugaz cruzó la mente de Emilio. Montañas envueltas en neblina, el olor a copal, manos arrugadas tejiendo historias en hilos coloridos. Dame una semana, dijo finalmente. 3 días, sentenció Gerardo. Y recuerda quién te sacó de ese agujero, quién te convirtió en lo que eres. No lo olvides, Emiliano. Emiliano, nadie lo llamaba así desde antes, desde Santiago Yoshondúa. La llamada terminó. Emilio se sirvió un whisky y abrió su laptop. En la pantalla apareció un artículo del periodista Rafael Mendoza. Contaminación y enfermedad. El legado tóxico de las corporaciones en comunidades indígenas. La foto mostraba un río de aguas turbias junto a Santiago Yoshondúa, un río donde alguna vez había nadado, había pescado con su padre, un rostro borroso en su memoria. El timbre del departamento interrumpió sus pensamientos. Al abrir encontró a Xochitl, sola, empapada por la lluvia. ¿Dónde están los muchachos?,
preguntó él. Haciéndola pasar. En casa de mi hermana, respondió ella observando el lujoso apartamento con una mezcla de desdén y curiosidad. Tonatiuh necesitaba descansar después de los exámenes en el hospital. ¿Cuánto tiempo llevan en Monterrey? 3 días llegamos cuando los médicos dijeron que ya no podían hacer más. Xochitl rechazó el whisky que Emilio le ofrecía. En su lugar, sacó de su bolso un pequeño telar portátil con un diseño a medio terminar. ¿Todavía tejes?, preguntó él sorprendido por ese vínculo con el pasado. Algunas tradiciones valen la pena conservarse, respondió ella, sus dedos acariciando los hilos coloridos. A diferencia de otras cosas que descartamos fácilmente, el silencio entre ellos estaba cargado de preguntas, de reproches, de un pasado compartido que Emilio había intentado sepultar bajo capas de éxito empresarial. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó finalmente, sentándose frente a ella. ¿Por qué ocultármelo durante 15 años? Xochitl dejó el telar sobre la mesa de cristal. Sus ojos, del color de la tierra mojada, se fijaron en los de él. Cuando descubrí que estabas involucrado en el proyecto minero que destruiría nuestra comunidad, que trabajabas para el hombre que... Se detuvo como si hubiera estado a punto de revelar demasiado. Tomé una decisión. Pensé que eras cómplice. ¿Cómplice de qué? ¿De verdad no lo recuerdas? La incredulidad en su voz era palpable. Elegiste olvidar. Emilio se levantó, inquieto. Fragmentos de recuerdos intentaban emerger, pero se diluían como la niebla bajo el sol. Tengo una empresa que dirigir, Xochitl. No puedo simplemente desaparecer e irme a Oaxaca por tiempo indefinido, basado en... Supersticiones. La voz de Xochitl adquirió un filo peligroso. La sangre en los pulmones de tu hijo no es una superstición, Emilio. La contaminación del río que tu empresa ayudó a crear no es una superstición. No hay pruebas de que mi empresa... No juegues conmigo. Xochitl se levantó enfrentándolo. Trabajé 15 años documentando el impacto de las corporaciones en comunidades indígenas. Sé exactamente quién ha estado comprando permisos, sobornando funcionarios, ignorando estudios ambientales. Sus ojos se humedecieron, pero su voz permaneció firme. Te amé, Emilio. Creí en ti. Pensé que eras diferente, que habías sido manipulado. Por eso me acerqué a ti inicialmente. La confesión lo golpeó como un puñetazo. ¿Te acercaste a mí para investigarme? El frío se extendió por su pecho. Nuestro matrimonio fue una operación encubierta. Xochitl recogió su telar. Guardándolo cuidadosamente, comenzó así, admitió. Mi tío fue uno de los líderes comunitarios que se opusieron a la primera exploración minera. Desapareció, quería respuestas. Emilio recordó vagamente a un hombre de risa fuerte y mirada serena. Un hombre que contaba historias bajo el gran ahuehuete de la plaza. Pero entonces te conocí de verdad, continuó ella. Vi al niño asustado bajo el traje caro. Vi tu talento, tu dolor, tu deseo de pertenecer, y cometí el error de enamorarme. Se acercó a la puerta deteniéndose un momento antes de salir. El autobús a Oaxaca sale mañana al amanecer, Terminal del Norte. Tonatiuh no tiene mucho tiempo. Sus ojos se clavaron en los de él una última vez. Y tú tampoco. Si quieres recuperar lo que perdiste antes de que sea demasiado tarde, cuando la puerta se cerró, Emilio permaneció inmóvil, atrapado entre dos mundos. Su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Gerardo. El comandante Hernández está investigando ese viejo asunto en Santiago Yossondúa. Contrólalo. A través de la ventana, la tormenta arreciaba sobre Monterrey, la ciudad que le había dado todo excepto paz. El autobús ascendía penosamente por la carretera sinuosa, dejando atrás el asfalto perfecto de las autopistas federales. Con cada curva, con cada metro de elevación, Emilio sentía que no solo viajaba a través del espacio, sino también del tiempo. El paisaje urbano de Monterrey había dado paso gradualmente a la vegetación exuberante de la Sierra Mixteca. Xochitl dormitaba apoyada contra la ventanilla. Los gemelos, sentados detrás de ellos, hablaban en voz baja. De vez en cuando, la tos seca de Tonatiuh interrumpía la conversación. Cada episodio hacía que algo se contrajera en el pecho de Emilio. Había dejado a Ramírez y su Mercedes en la terminal. Regreso en 3 días, le había dicho. Una mentira que ni él mismo creía. ¿Por qué aceptaste venir?, preguntó Xochitl, despertando de pronto, como si hubiera leído sus pensamientos. Emilio observó el paisaje antes de responder. Montañas antiguas envueltas en bruma. Un cielo que parecía más amplio,
más cercano que en la ciudad. Gerardo tiene intereses en Santiago Yosondúa, dijo finalmente. Quiere que yo cierre un trato mientras estoy aquí. La risa de Xóchitl fue amarga. Siempre los negocios primero. Es lo que soy, respondió él con sencillez. No, ella negó con la cabeza. Es lo que te hicieron creer que eres. Mestli se inclinó desde el asiento trasero. Sus ojos idénticos a los de Emilio cuando era joven. ¿Es verdad que nunca has vuelto desde que te fuiste?, preguntó con esa mezcla de curiosidad y desafío propia de la adolescencia. 17 años, respondió Emilio. ¿Por qué?, insistió el muchacho. Mestli no ahora, intervino Xóchitl. No está bien, dijo Emilio. Se giró hacia el joven. Me fui porque quería algo diferente, porque creí que el mundo era más grande que un pueblo en las montañas. ¿Y lo es? La pregunta de Tonatiuh llegó débil, interrumpida por una respiración laboriosa. Emilio lo miró, el parecido con su padre, con el hombre que vagamente recordaba como su padre, era perturbador. Es diferente, respondió finalmente. No necesariamente mejor. El autobús se detuvo en un mirador. 10 minutos, anunció el conductor. Todos bajaron, excepto Tonatiuh, demasiado débil para el esfuerzo. Desde la altura, el valle de Santiago Yosondúa se extendía como un tapiz verde salpicado de casas coloridas. Al fondo, la iglesia colonial y más allá, el cerro sagrado donde, según las tradiciones mixtecas, habitaban los ancestros. ¿Lo recuerdas?, preguntó Xóchitl parada junto a él. Un escalofrío recorrió la espalda de Emilio. Recordaba y no recordaba, como si viera su pueblo natal a través de un vidrio empañado. Había algo importante que no lograba asir, algo que se escurría entre sus dedos como agua. Intenté olvidar, admitió. Y casi lo lograste, respondió ella. Pero la tierra no olvida, Emilio. La tierra siempre recuerda. Mestli se había alejado hacia el borde del mirador. Parecía hipnotizado por el paisaje. Él sueña con este lugar, comentó Xóchitl. Desde pequeño, lugares que nunca ha visitado, personas que nunca ha conocido. Tu madre dice que tiene el don de ver. Mi madre siempre tuvo una imaginación desbordante, respondió Emilio, pero su voz carecía de convicción. Regresaron al autobús. El último tramo del viaje fue en descenso, serpenteando entre cafetales y milpas. Al entrar al pueblo, Emilio sintió cómo su corazón se aceleraba. Las calles empedradas, las casas de colores brillantes con tejas de barro, los murales que narraban historias mixtecas. Todo igual y a la vez diferente. Frente a la iglesia, el autobús se detuvo. Un grupo de personas esperaba. Emilio reconoció inmediatamente a una mujer mayor, erguida y digna a pesar de su edad. Vestida con un huipil tradicional de colores vibrantes, doña Soledad Vidal, su madre, viva, contra toda expectativa, bajaron del autobús. El aire fresco de la montaña, perfumado con copal y flores silvestres, golpeó a Emilio como un recuerdo físico. Sabía que vendrías, dijo doña Soledad en mixteco, ignorando completamente el español. Su voz era exactamente como la recordaba, firme, melodiosa, con el timbre de quien está acostumbrada a que sus palabras sean escuchadas y respetadas. Emilio abrió la boca pero no encontró palabras. ¿Qué se le dice a una madre a la que has dado por muerta durante años, a la que has intentado olvidar? El enfermo, continuó doña Soledad, dirigiéndose ahora a Xóchitl en español. Llévalo a la casa, ya preparé las hierbas. Sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas profundas, finalmente se posaron en Emilio. No había calidez en ellos, solo un reconocimiento frío, una evaluación. Tú, el que ya no tiene nombre en mixteco, vendrás conmigo después. Se dio la vuelta y comenzó a caminar sin esperar respuesta, seguida por las mujeres que la acompañaban. Una de ellas, más joven, se quedó atrás. «Soy Valentina», dijo, estudiándolo con ojos que eran un espejo de los suyos. «Tu hermana». Emilio la miró atónito. ¿Hermana? Nunca había tenido hermanas, solo un hermano mayor que... Un dolor repentino atravesó su cabeza. La imagen de un joven sonriente pescando en el río se desvaneció tan rápido como había aparecido. «No sabía», comenzó a decir. «Hay mucho que no sabes», respondió Valentina. «Mucho que elegiste no saber». Detrás de ellos, un joven se acercó a los gemelos apenas mayor que ellos, con el pelo en rastas y una cámara profesional colgando del cuello. «Isel», exclamó Mestli, abrazando a la recién llegada. «Te presento a nuestro padre». La palabra quedó suspendida en el aire, incómoda.
como una prenda que no termina de ajustar. Isel miró a Emilio con hostilidad apenas disimulada. «El empresario de Monterrey», dijo, «el que trabaja con los que envenenan nuestros ríos». Antes de que Emilio pudiera responder, Tonatiuh se dobló en un ataque de tos más violento que los anteriores. Esta vez, la sangre fue más abundante. Manchando su camiseta, «Tonatiuh». Xochitl corrió hacia él sosteniéndolo. «A la casa, ahora», ordenó Valentina, tomando al muchacho por el otro lado, mientras cruzaban la plaza hacia una casa pintada de azul brillante. Emilio notó cómo los habitantes del pueblo salían a las puertas de sus casas para observar. Reconoció algunas caras, envejecidas por el tiempo. Vio la desconfianza en sus ojos, el resentimiento, quizás el miedo. Un hombre con alzacuello salió de la iglesia observando la escena. «Padre Joaquín», saludó Xochitl. El sacerdote, un hombre mayor con rostro surcado por el sol y ojos bondadosos, hizo una leve inclinación. «La clínica está preparada por si la necesitan», ofreció. «Aunque supongo que doña Soledad prefiere sus métodos». Su mirada se posó en Emilio, estudiándolo. «Emiliano Vidal», dijo, usando su nombre original. «¿Has vuelto finalmente?» Emilio sintió que el suelo bajo sus pies ya no era sólido, que el mundo que había construido tan meticulosamente se desmoronaba con cada paso que daba en este pueblo que olía a leña, a tierra mojada y a secretos largamente guardados. Mientras entraban a la Casa Azul, un hombre vestido con uniforme policial los observaba desde la esquina de la plaza. Junto a él, un automóvil negro con placas de la capital desentonaba brutalmente con el entorno rural. El comandante Hernández había llegado antes que ellos. La Casa Azul de doña Soledad era más amplia por dentro de lo que aparentaba desde el exterior. El tiempo parecía fluir diferente allí, como si las paredes encaladas preservaran un fragmento de época anterior a los teléfonos móviles y las prisas modernas. El aroma a copal y hierbas medicinales impregnaba cada rincón. Emilio observaba desde el umbral del cuarto principal cómo su madre atendía a Tonatiuh. Sus manos arrugadas, cubiertas de anillos de plata, se movían con precisión sobre el pecho del muchacho, aplicando cataplasmas de hierbas mientras murmuraba oraciones en mixteco. Xochitl, sentada junto a la cama, sostenía la mano de su hijo. Ninguna de las dos mujeres le había pedido que entrara. «Es extraño, ¿verdad? Observar desde fuera la vida que pudiste tener». La voz de Valentina lo sobresaltó. Su media hermana, un concepto aún difícil de asimilar, había aparecido a su lado con esa cualidad sigilosa que recordaba de su madre. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Emilio. 35, respondió ella guiándolo hacia otra habitación. «Nací después de que te fueras, después de que todos creyeran que no quedaba esperanza». La habitación a la que entraron era un estudio pequeño dominado por un telar tradicional. En las paredes colgaban textiles de colores vibrantes, con patrones complejos que parecían contar historias. «Eres tejedora», dijo Emilio, recordando de pronto a su madre inclinada sobre un telar similar, cantando suavemente, mientras sus manos convertían hilos en narrativas. «Soy guardiana de historias», corrigió Valentina, acariciando uno de los tapices, «como lo fue nuestra madre, y su madre antes que ella». Los códices de papel fueron quemados por los españoles, pero no pudieron quemar los que vivían en la memoria de las mujeres. Emilio se acercó al tapiz que Valentina tocaba. Mostraba figuras estilizadas. Un cerro, un río, hombres con palos o armas, cuerpos en el suelo. Algo en la escena le provocó un escalofrío. «¿Qué historia cuenta este?», preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. «La historia que te hiciste olvidar», respondió Valentina, su voz suave pero implacable. «La masacre junto al río, el día que mataron a nuestro padre y a nuestro hermano mayor». Una punzada de dolor atravesó la cabeza de Emilio. Fragmentos de imágenes, agua rojiza, gritos ahogados, el rostro de un hombre mayor contorsionado de dolor, un adolescente intentando protegerlo. «No recuerdo eso», dijo con voz tensa. «Mientes». Los ojos de Valentina eran duros como obsidiana. «Te mientes a ti mismo desde hace tanto tiempo que ya confundes tus mentiras con la verdad. Pero el cuerpo recuerda, Emiliano. El cuerpo siempre recuerda». El sonido de su nombre original en labios de esta hermana desconocida provocó otra oleada de dolor. Emilio se apartó del tapiz. «Mi nombre es Emilio», dijo secamente.
Emiliano murió hace mucho tiempo. Valentina sonrió sin alegría. ¿Estás seguro? Porque Mestli sueña con él todas las noches. Antes de que Emilio pudiera responder, la puerta se abrió. Era Mestli con expresión turbada. «Abuela dice que vengas», dijo dirigiéndose a Emilio. «Tonatiuh está preguntando por ti». Emilio siguió al muchacho hasta la habitación principal. Tonatiuh estaba incorporado en la cama, más pálido que antes, pero consciente. El olor a hierbas era ahora más intenso. «Déjennos solos», ordenó doña Soledad, sorprendiendo a todos. «Madre, no creo que...» comenzó Xochitl. «Tú menos que nadie tiene derecho a objetar», la interrumpió la anciana con un destello de ira. «Vayan». Todos, a regañadientes, salieron de la habitación, cuando Emilio hizo ademán de seguirlos. La voz de su madre lo detuvo. «Tú no, tú te quedas». Doña Soledad cerró la puerta y se volvió hacia ellos. Por primera vez, Emilio enfrentó directamente la mirada de su madre. Lo que vio allí no fue odio, como esperaba, sino un dolor profundo, antiguo, fosilizado por los años. «Siéntate junto a él», ordenó la anciana. «Toma su mano». Incómodo, Emilio obedeció. La mano de Tonatiuh estaba ardiendo de fiebre. «No soy tu hijo», dijo el muchacho de repente con voz débil pero clara. La declaración golpeó a Emilio como un puñetazo físico. «¿Qué? No somos tus hijos», continuó Tonatiuh. «Somos hijos de tu hermano, del que murió junto al río». Doña Soledad asintió lentamente, sus arrugas profundizadas por una tristeza antigua. «Tu hermano Nicolás dejó semilla antes de morir», explicó. Su novia estaba embarazada. Cuando la masacre ocurrió, ella huyó a la ciudad. Murió en el parto. Xochitl, que investigaba las desapariciones, encontró a los niños en un orfanato años después. Pero el ADN, el parecido. Emilio sentía que el suelo se movía bajo sus pies. El parecido es porque compartían sangre. Tú y Nicolás eran casi idénticos. Doña Soledad sacó de entre sus ropas una fotografía antigua, desgastada. «Mira, la imagen mostraba a dos adolescentes sonrientes junto al río. Uno era claramente el mismo a los 12 años. El otro, apenas mayor, era un espejo, una versión ligeramente más madura de sí mismo. De los gemelos, la cabeza de Emilio palpitaba. Imágenes fragmentadas, risas junto al río, su hermano enseñándole a pescar, a reconocer plantas medicinales, a hablar con los espíritus de la montaña. «Nicolás», murmuró y el nombre desbloqueó una compuerta dentro de él. «Estabas allí ese día», dijo Tonatiuh, su voz fluctuando entre la debilidad y una extraña autoridad. «Viste cómo los mataban, a tu padre, a tu hermano, a otros 5 hombres por oponerse a la mina». «No», Emilio soltó la mano del muchacho, levantándose bruscamente. «No recuerdo eso, no estuve allí». Doña Soledad lo miró con una mezcla de compasión y dureza. «¿Por qué crees que Gerardo Mondragón te adoptó? Por tu inteligencia, por tu potencial», sacudió la cabeza. «Te llevó porque eras testigo, un testigo que podía ser moldeado, utilizado, convertido en herramienta». La puerta se abrió de golpe. Xochitl entró seguida por Mestli. «Es suficiente por hoy», dijo con firmeza. «Tonatiuh necesita descansar». Doña Soledad la miró con frialdad. «Sigues interfiriendo en lo que no entiendes», dijo. «Ese fue siempre tu problema, antropóloga. Crees que puedes estudiar nuestra cultura sin vivirla». Emilio aprovechó la distracción para salir de la habitación, de la casa. Necesitaba aire. La plaza del pueblo lo recibió con la luz dorada del atardecer. Se sentó en un banco bajo el ahuehuete central, intentando calmar su respiración, ordenar sus pensamientos. Demasiadas verdades de golpe. El padre Joaquín se sentó junto a él, ofreciéndole una botella de mezcal y un pequeño vaso de barro. «¿Los sacerdotes no deberían desalentar el alcohol?», preguntó Emilio, aceptando de todas formas. «Los sacerdotes jesuitas en la Sierra Mixteca aprendimos hace mucho que la medicina viene en muchas formas», respondió el hombre. Sirviéndole, algunas curan el cuerpo, otras el alma. Bebieron en silencio por un momento. «¿Es verdad?», preguntó finalmente Emilio. «Lo que dicen sobre mi hermano, sobre los gemelos. Nicolás era un joven extraordinario», dijo el padre, mirando hacia la iglesia. «Tenía tu mismo talento para los números, pero también un don para las plantas medicinales. Iba a estudiar etnobotánica en Oaxaca». Hizo una pausa. Su novia, Clara, era catequista aquí. Cuando encontraron su cuerpo junto al río, ella tenía 3 meses de embarazo, huyó a la Ciudad de México,
murió dando a luz en un hospital público. Los gemelos terminaron en un orfanato de monjas. Y Xochitl los encontró, completó Emilio. Xochitl buscaba respuestas sobre la muerte de su tío Antonio, uno de los líderes asesinados ese día. El sacerdote lo miró directamente. Te encontró a ti primero, en la universidad. Ya eras el protegido de Mondragón. Estudiando ingeniería te siguió, investigó tu pasado y descubrió a los gemelos en el proceso. Emilio bebió otro trago de mezcal, sintiendo el calor recorrer su garganta. Me casé con una mujer que me investigaba. ¿Qué me utilizó? Te casaste con una mujer que, investigándote, se enamoró de ti, corrigió el padre, que vio bondad donde otros solo veían a un instrumento de Mondragón, que creyó que podrías recordar, que podrías sanar. Desde la Casa Azul llegó el sonido de la tos violenta de Tonatiuh. El padre Joaquín miró hacia allí con preocupación. El muchacho empeora, dijo. La contaminación del río ha afectado a varios en el pueblo, pero él parece haber desarrollado una sensibilidad particular. Contaminación, metales pesados, residuos de la exploración minera ilegal que comenzó hace 8 años, justo cuando tu empresa Texúñiga ganó la licitación para instalar torres de comunicación en la región. El peso de la implicación cayó sobre Emilio como una losa. Yo no sabía, comenzó. El padre lo interrumpió con una mirada compasiva. Lo que no recordamos y lo que elegimos no ver son 2 tipos diferentes de ceguera. Hijo, ambas necesitan curación. Más allá de la plaza, en la clínica, junto a la iglesia, una luz se encendió. A través de la ventana, Emilio vio a la joven Isel trabajando en una computadora. Junto a ella, un hombre en uniforme policial examinaba documentos. El comandante Hernández había encontrado algo. El amanecer llegó a Santiago Yoshondúa con una niebla espesa que se enredaba entre los árboles como si fueran los fantasmas de los que ya no estaban. Emilio no había dormido. Pasó la noche en la pequeña habitación que le asignaron en casa de doña Soledad, contemplando el techo de vigas de madera, escuchando la respiración dificultosa de Tonatiuh en el cuarto contiguo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Gerardo. ¿Dónde estás con esos papeles? Los chinos no esperarán más. Emilio apagó el aparato. Por primera vez en años, los negocios parecían distantes, irrelevantes frente al peso de las revelaciones que amenazaban con aplastar su cuidadosamente construida identidad. Se levantó y salió silenciosamente. El pueblo apenas despertaba. Caminó hasta el borde del acantilado desde donde se divisaba el valle y el río serpenteante que lo atravesaba, el río donde habían encontrado 6 cuerpos 17 años atrás. Donde su padre y su hermano, el agua ya no canta como antes. Emilio se sobresaltó. Valentina estaba a unos metros, llevando una canasta con hierbas recién cortadas. Solía tener voz propia, continuó ella, acercándose. Ahora solo susurra enfermedades. Emilio miró hacia el río. En la distancia, pudo distinguir maquinaria pesada cerca de la ribera, donde comenzaba el territorio de la comunidad vecina. Exploración preliminar, explicó Valentina siguiendo su mirada. Legal en el papel, ilegal en esencia, como todo lo que hace Mondragón Minerals. Mi empresa solo proporciona infraestructura de comunicaciones, dijo Emilio automáticamente, como si recitara un comunicado de prensa. No estamos involucrados en minería. Valentina dejó escapar una risa amarga. ¿De verdad crees eso? Las torres de comunicación de Texúñiga sirven para monitorear a los líderes comunitarios que se oponen a la mina. Transmiten datos directamente a los servidores de Mondragón Minerals. Dejó la canasta en el suelo. Isel lo descubrió hace meses. Ha estado documentándolo todo. Algo en el tono de Valentina alertó a Emilio. ¿Quién es realmente Isel? La nieta de Antonio López, respondió Valentina mirándolo fijamente. El tío de Xochitl, uno de los hombres asesinados junto a nuestro padre y hermano. El nombre desbloqueó otra memoria. Un hombre de voz potente, organizando reuniones bajo el ahuehuete de la plaza, hablando de derechos, de la tierra, del agua. Una punzada de dolor atravesó la cabeza de Emilio. Se tambaleó ligeramente. «Estás comenzando a recordar», observó Valentina. «Es por eso que tu madre no te ha echado del pueblo. Cree que puedes sanar, que puedes ayudar a sanar a Tonatiuh. ¿Cómo podría yo? La enfermedad de Tonatiuh no es solo física», explicó Valentina, recogiendo su canasta. «Nuestra gente lo llama el mal del olvido. Cuando un linaje se rompe, cuando las historias se pierden, el cuerpo enferma.
Él lleva tu sangre, la sangre de Nicolás. Necesita que recuerdes para poder sanar. Regresaron juntos al pueblo. En la plaza, un grupo de personas se había congregado alrededor de Isel, quien mostraba algo en su computadora portátil. Al ver a Emilio, la multitud se tensó visiblemente. «Ahí está», gritó alguien, «el traidor que trabaja para los que envenenan nuestro río». Isel se adelantó, su rostro joven endurecido por una determinación que parecía demasiado madura para su edad. «Tengo pruebas», dijo, sosteniendo su computadora. «Las torres de comunicación instaladas por Tech Zúñiga están equipadas con dispositivos de espionaje, interceptan llamadas, mensajes, todo. Transmiten la información a servidores privados en Monterrey». Le dio la vuelta a la pantalla. Emilio vio esquemas técnicos que reconoció como modificaciones no autorizadas a sus equipos estándar. «Yo no autoricé esto», murmuró, sorprendido por la evidencia. «Quizás no conscientemente». La voz del padre Joaquín sonó desde el borde de la multitud. El sacerdote se acercó, sosteniendo un fajo de documentos. «Pero tu firma está en los contratos de mantenimiento que permitieron estas modificaciones». Emilio examinó los papeles, efectivamente. Allí estaba su firma, en documentos que no recordaba haber visto nunca. «Falsificaron mi firma», dijo, pero incluso a sus propios oídos sonó poco convincente. «¿O firmaste sin leer confiando en Gerardo Mondragón?», preguntó el padre con suavidad. «¿Cuántos documentos has firmado así en los últimos años, hijo?». Antes de que Emilio pudiera responder, una voz interrumpió desde el otro lado de la plaza. «Interesante reunión comunitaria», dijo el comandante Hernández, avanzando con la confianza de quien está acostumbrado a que otros se aparten de su camino. «Casi parece una conspiración». La multitud se dispersó lentamente, dejando a Emilio, el padre Joaquín e Isel frente al oficial. «Comandante», saludó el sacerdote con formalidad, «¿qué trae a la policía estatal a nuestra humilde comunidad?». Hernández sonrió sin humor. «Revisión de un caso antiguo», respondió. «La masacre del río, nuevas evidencias han surgido». Su mirada se clavó en Emilio. «Señor Zúñiga, qué coincidencia encontrarlo aquí». La falsa cordialidad apenas ocultaba una amenaza. «Su mentor ha mencionado que está usted cerrando un importante acuerdo comercial». «El señor Mondragón no es mi jefe», respondió Emilio, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su tono. «Y mis asuntos aquí son personales». El comandante arqueó una ceja. «¿Personales?». Interesante elección de palabras para alguien que ha negado toda conexión con Santiago Yoshondúa durante 17 años. Se acercó más, bajando la voz. «Gerardo está preocupado, Emilio. Dice que no respondes sus llamadas, que pareces distraído. Me pidió que te recordara lo mucho que te ha dado, lo mucho que puede quitarte». Isel, que había estado fotografiando discretamente la conversación con su teléfono, fue detectada por Hernández, la nieta del agitador, dijo el comandante arrebatándole el teléfono. «Idéntica a él en muchos sentidos, incluyendo la falta de respeto por la autoridad. Devuélvale su teléfono». «Comandante». La voz de Xochitl sonó desde la entrada de la Casa Azul. Se acercó con paso firme. «O necesitaré llamar a mis colegas de la Comisión de Derechos Humanos. Estoy segura de que estarán interesados en su presencia aquí sin una orden judicial». Hernández evaluó la situación y tras un momento devolvió el teléfono a regañadientes. «Solo hago mi trabajo, doctora», dijo. «Como usted, busco la verdad. La diferencia es que yo no me acuesto con los sospechosos para obtenerla». El insulto provocó un murmullo indignado entre los pocos testigos que quedaban. Emilio dio un paso adelante, pero Xochitl lo detuvo con un gesto. «La verdad no le teme a sus métodos, comandante», respondió ella con dignidad. A diferencia de quienes lo envían, Hernández se limitó a sonreír, tocando el ala de su sombrero en un saludo burlón. «Nos veremos pronto», prometió, dirigiéndose a su vehículo. Cuando el comandante se alejó, Xochitl se volvió hacia Emilio. «Tonatiuh está preguntando por ti», dijo. «Es hora del ritual de preparación para el Día de Muertos. No creo que deba participar», respondió Emilio, incómodo. «No recuerdo los rituales, y no soy realmente el padre de esos muchachos», completó Xochitl. «Lo sé, ellos también lo saben ahora, pero eres su tío, la única conexión viva con su padre, con su linaje». Miró hacia donde Isel mostraba algo en su teléfono al padre Joaquín. «Además», añadió Xochitl bajando la voz, «creo que Gerardo Mondragón está planeando algo. El comandante Hernández no está aquí por una investigación legítima.
Están asustados de lo que puedas recordar. Tomó su mano, un gesto íntimo que despertó ecos de lo que alguna vez compartieron. Ven, dijo, ayúdanos a preparar el altar, por Nicolás, por tu padre, por todos los que ya no están. Y así, bajo el sol de la mañana que finalmente había disipado la niebla, Emilio siguió a la mujer que había amado hacia una casa donde lo esperaban verdades más antiguas que sus mentiras. El Día de Muertos comenzaba a sentirse en Santiago Yoshondúa. Cada casa preparaba su altar. Cada familia recordaba a sus ausentes. El aroma del cempasúchil y el copal se mezclaba con el pan recién horneado, creando esa atmósfera única donde la línea entre los vivos y los muertos se desdibuja. En la Casa Azul, doña Soledad dirigía la preparación del altar familiar con la autoridad de quien ha guiado este ritual por décadas. Bajo su supervisión, Valentina y los gemelos colocaban fotografías, alimentos, velas, mientras Emilio observaba incómodo con su papel de participante y espectador simultáneo. «Esta es para tu padre», dijo doña Soledad, entregándole una fotografía amarillenta. Emilio la tomó con manos temblorosas. El rostro en la imagen era como mirar una versión más antigua y sabia de sí mismo. Los mismos ojos, la misma forma de la mandíbula, pero con líneas de experiencia que él aún no había adquirido. «Miguel Vidal», murmuró el nombre emergiendo de las profundidades de su memoria. «Él me enseñó a contar estrellas». Doña Soledad asintió, un destello de sorpresa y quizás esperanza en sus ojos severos. «Y a leer el río», añadió ella. «Decía que el agua tiene memoria». Mestli se acercó observando la fotografía. «Sueño con él», dijo con naturalidad. «Está junto al río, explicando algo sobre plantas medicinales». Emilio lo miró asombrado. «¿Cómo puedes soñar con alguien que nunca conociste?» «Dice la abuela que tengo el don de ver», respondió el muchacho, encogiéndose de hombros como si hablara del clima. «A veces veo cosas que pasaron antes de que naciera. A veces, cosas que aún no pasan». Tonatiuh, desde su asiento junto al altar, observaba todo con ojos brillantes de fiebre. Aunque los tratamientos de doña Soledad habían frenado el avance de su enfermedad, su respiración seguía siendo laboriosa. «¿Y esta es para Nicolás?», preguntó Emilio tomando otra fotografía, esta de un joven sonriente con un libro de botánica en las manos. «Tu hermano», confirmó doña Soledad, «el padre de los gemelos». La palabra cayó pesadamente entre ellos. Emilio buscó con la mirada a Xochitl, que preparaba chocolate en la cocina. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?», le preguntó cuando se acercó. «Me habrías creído», respondió ella colocando tazas de chocolate caliente frente a cada uno. El exitoso Emilio Zúñiga habría aceptado que tenía un hermano muerto cuyo recuerdo había bloqueado, que ese hermano dejó hijos huérfanos. Tenía derecho a saber, y ellos tenían derecho a un padre. La voz de Xochitl se endureció. «Cuando te encontré en la universidad, investigando la muerte de mi tío, vi tu apellido y supe inmediatamente quién eras, el niño que sobrevivió a la masacre, el testigo que desapareció». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Te seguí, te estudié, eras brillante, pero estabas vacío, Emilio, como si una parte de ti hubiera muerto junto al río, y entonces encontré a los gemelos en ese orfanato en la Ciudad de México, y decidiste que serías su madre», completó Emilio. «Decidí que merecían algo mejor que crecer sin raíces», corrigió ella. «Y tú merecías algo mejor que ser la marioneta de Mondragón». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Valentina abrió, revelando al padre Joaquín con expresión grave. «Han llegado hombres de la compañía minera», anunció. «Están en la alcaldía, presionando para una reunión de emergencia del Consejo Comunitario». «¿Gerardo está con ellos?», preguntó Emilio, levantándose. «No», respondió el sacerdote, «pero han traído documentos con tu firma autorizando exploraciones preliminares en tierras comunales. Dicen que como representante de Tech Zúñiga has garantizado que no habrá oposición local». Antes de que Emilio pudiera responder, su teléfono sonó. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. De Gerardo. «Tengo que contestar», dijo, saliendo al patio trasero. La llamada comenzó sin saludos. «¿Qué crees que estás haciendo, Emilio?». La voz de Gerardo era fría, controlada, pero con un trasfondo de furia. «Tenemos inversionistas esperando, un acuerdo millonario en juego, y tú estás jugando a la reunión familiar». «No firmé ninguna autorización para exploraciones mineras», respondió Emilio directamente.
Alguien falsificó mi firma. La risa de Gerardo fue seca. ¿Falsificación? ¿Firmaste esos documentos hace 3 meses en mi oficina después de la cena con los chinos? Una pausa calculada. ¿O es que tu memoria sigue siendo tan selectiva como cuando eras niño? La insinuación hizo que Emilio se tensara. ¿A qué te refieres? A tu conveniente incapacidad para recordar ciertas cosas, respondió Gerardo, su voz ahora suave, casi paternal. Como esa noche junto al río, como el acuerdo que hicimos cuando te llevé conmigo a Monterrey. Un destello de memoria, un Gerardo más joven inclinándose sobre él, en una habitación de hotel en Oaxaca. Olvida lo que viste, nunca pasó. Yo te daré una nueva vida, lejos de todo esto, una vida mejor. El comandante Hernández me cuenta que la gente del pueblo está reviviendo viejas historias, continuó Gerardo, inventando conspiraciones. Es peligroso, Emilio, para todos. La amenaza implícita era clara. ¿Estás amenazándome?, preguntó Emilio, sorprendido por la claridad que sentía, por la ausencia del miedo que durante años había teñido sus interacciones con su mentor. Te estoy recordando tu lugar. La voz de Gerardo se endureció. Todo lo que tienes, todo lo que eres, existe porque yo lo permití, porque vi potencial en un niño mixteco asustado y le di oportunidades que jamás habría tenido. Me usaste, respondió Emilio, las piezas encajando finalmente. Necesitabas un insider en la comunidad, alguien con vínculos de sangre que pudiera abrir puertas. Otra risa, esta vez con un toque de admiración. Siempre fuiste el más inteligente, Emilio. Por eso te elegí a ti y no a Nicolás. Él era demasiado como tu padre, demasiado idealista. La mención de su hermano detonó otra cascada de recuerdos. Nicolás defendiendo a su padre frente a hombres armados, Nicolás cayendo al río con el pecho lleno de sangre. Emilio se apoyó contra el muro de piedra del patio, sintiendo náuseas. «Están envenenando el río», dijo. «Los niños están enfermando. Daños colaterales», respondió Gerardo con indiferencia. «El progreso tiene un precio, Emilio. Siempre lo has sabido. No voy a permitirlo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera considerarlas. Un silencio pesado al otro lado de la línea. «Cuidado con lo que dices», advirtió Gerardo finalmente. «Recuerda que tengo toda la documentación de cómo Tech Zúñiga obtuvo sus primeros contratos gubernamentales, de cómo tu innovadora tecnología fue realmente financiada, de cuántos funcionarios tuvimos que persuadir. Estás amenazando con hundirme contigo. Estoy recordándote que estamos en el mismo barco», corrigió Gerardo. «Vuelve a Monterrey mañana. Termina el acuerdo. Olvidaremos este desliz sentimental». La llamada terminó. Cuando Emilio volvió al interior, encontró a todos en silencio, claramente habiendo escuchado al menos parte de la conversación. «Iré a la reunión en la alcaldía», anunció. «Necesito ver esos documentos que supuestamente firmé». El padre Joaquín asintió. «Te acompañaré. El alcalde respeta a la iglesia, sino a la verdad». Xochitl se levantó también. «Yo iré con Isel a subir los datos de espionaje a su blog. El mundo necesita saber lo que está pasando aquí». Un ejecutivo de Tech Zúñiga, un hombre llamado Jiménez que Emilio apenas conocía, había llegado esa mañana con los representantes de la minera. Al ver a Emilio en la alcaldía, su sorpresa fue evidente. «Señor Zúñiga», saludó nerviosamente. «No esperábamos que estuviera participando personalmente en las negociaciones». «Evidentemente», respondió Emilio, tomando los documentos de la mesa. «Dado que parecen haber tomado muchas decisiones sin mi conocimiento», examinó su supuesta firma en las autorizaciones. Era una imitación perfecta, incluyendo el pequeño gancho que hacía en la Z de Zúñiga. Solo alguien muy cercano a él podría haberla falsificado también. Mientras tanto, el padre Joaquín conversaba con el alcalde, un hombre mayor que parecía atrapado entre su deber hacia la comunidad y las promesas de prosperidad que los representantes mineros habían pintado. La reunión se prolongó mientras el sol descendía. Cuando finalmente salieron de la alcaldía, la noche había caído y el pueblo se había transformado. Velas y antorchas iluminaban el camino al cementerio, donde familias enteras comenzaban la vigilia del Día de Muertos. De regreso a la Casa Azul, encontraron a doña Soledad completando el altar familiar. Nuevos elementos habían sido añadidos: una botella del mezcal que gustaba a su padre, un libro de botánica para Nicolás, juguetes pequeños para los niños de la comunidad que habían fallecido en los últimos años,
Es hora de la vigilia, anunció la anciana. Tonatiuh debe venir también, aunque sea en silla, mientras se preparaban para salir. Un hombre joven que Emilio no reconoció llamó a la puerta. Doña Soledad saludó respetuosamente. Mi padre me envía a avisar que han visto vehículos extraños en el camino alto. Hombres armados. La noticia cayó como una piedra en el estómago de Emilio. La amenaza implícita en la llamada de Gerardo tomaba forma concreta. Gerardo no esperará hasta mañana, murmuró a Xóchitl. No me creyó cuando dije que no permitiría esto. Entonces debemos estar preparados, respondió ella, sorprendiéndolo con su determinación. Isel ya ha contactado a periodistas en Oaxaca y Valentina miró hacia donde Valentina susurraba algo al oído de cada mujer que pasaba frente a la casa, quienes asentían y se dispersaban con propósito. Valentina está activando la red de tejedoras, explicó Xóchitl con una sonrisa enigmática. En esta comunidad, los hilos hacen más que tapices. Mientras se dirigían al cementerio, Emilio observó cómo las mujeres del pueblo, vestidas con sus huipiles tradicionales, se posicionaban estratégicamente en cada esquina, cada entrada al pueblo, sus telares portátiles en las manos como escudos ancestrales. La noche del Día de Muertos había comenzado, y con ella la confrontación inevitable entre el pasado que regresaba y el futuro que aún estaba por tejerse. El cementerio de Santiago Yoshondúa parecía un jardín de luces esa noche. Cada tumba adornada con velas, flores de cempasúchil, ofrendas personales para los que ya no estaban. Familias enteras permanecían sentadas junto a las sepulturas de sus ancestros, compartiendo comida, música, recuerdos. Emilio caminaba como un extranjero en aquel paisaje de devoción y memoria. Ayudaba a Mestli a empujar la silla de ruedas donde Tonatiuh, envuelto en rebozos a pesar del calor de las velas, observaba todo con ojos brillantes de fiebre y fascinación. Nunca habíamos venido a un Día de Muertos tradicional, comentó Tonatiuh, su voz un susurro ronco. En la ciudad es diferente, más como un espectáculo. Aquí es un encuentro, respondió doña Soledad, que caminaba delante de ellos con la dignidad de una reina antigua. Las almas regresan solo si las recordamos correctamente. Llegaron a un rincón del cementerio donde dos tumbas sencillas yacían lado a lado. Miguel Vidal y Nicolás Vidal, padre e hijo. Emilio sintió que sus piernas flaqueaban al ver los nombres tallados en piedra. No hay cuerpos aquí, dijo doña Soledad, leyendo su expresión. Nunca los recuperamos del río. Estas son tumbas para recordar, no para contener. Xóchitl se arrodilló junto a las lápidas, colocando cuidadosamente las ofrendas, el mezcal, el libro, fotografías. Valentina encendió las velas mientras murmuraba oraciones en mixteco. Mestli se sentó entre las dos tumbas, cerrando los ojos como si escuchara algo distante. Su rostro, normalmente vivaz, adquirió una serenidad extraña. «Están aquí», murmuró. «Abuelo Miguel y... papá». La palabra provocó un escalofrío en Emilio. Observó cómo Tonatiuh estiraba una mano temblorosa hacia su hermano, estableciendo un contacto que parecía más que físico. «El río», dijo Mestli de repente, su voz cambiando, volviéndose más grave, más madura. Todo comenzó y terminó en el río. Doña Soledad se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «¿Quién habla?», preguntó en mixteco. «Soy Nicolás», respondió Mestli en el mismo idioma, sus ojos cerrados. «Mi hermano necesita recordar para que mi hijo pueda sanar». Emilio dio un paso atrás, aterrado y fascinado a partes iguales. Había presenciado ceremonias similares en su infancia, pero siempre las había descartado como supersticiones. Teatro comunitario. Ahora, viendo a Mestli hablar con la voz y las expresiones de su hermano muerto, sentía que el velo entre lo posible y lo imposible se rasgaba. «Esto no es real», murmuró. «Es sugestión, es que silencio», ordenó doña Soledad. «El mundo es más grande que tus certezas, Emiliano». Mestli, Nicolás, giró su rostro hacia Emilio. «Hermano pequeño», dijo, una sonrisa triste en sus labios. «Siempre fuiste el que cuestionaba todo. Necesitabas pruebas, números, explicaciones». Extendió una mano hacia él. «Ven, recuerda conmigo», temblando. Emilio se acercó y tomó la mano ofrecida. Un dolor agudo atravesó su cabeza, y de pronto ya no estaba en el cementerio. Estaba junto al río, 17 años atrás. El agua clara, los pájaros cantando,
Su padre y Nicolás discutían con hombres trajeados cerca de la orilla. Antonio López, el tío de Xochitl, dibujaba mapas en la tierra, señalando zonas sagradas donde no se podía excavar. Un hombre más joven que el Gerardo que conocía, ahora sonreía con falsa amabilidad. Piensen en el progreso, en los empleos, decía. En el futuro de sus hijos. Su padre, Miguel, respondía con firmeza. Nuestra riqueza está en el agua limpia, en la tierra sana. ¿De qué sirven empleos si envenenan lo que nos da vida? La discusión se acaloraba. Nicolás, apenas un hombre, se interponía cuando uno de los guardaespaldas empujaba a Antonio. Emilio, escondido tras unos arbustos con su libreta de matemáticas, observaba todo. El primer disparo fue como un trueno en día despejado. Su padre cayó primero, incrédulo, la sangre floreciendo en su camisa blanca. Antonio intentó correr, no llegó lejos. Nicolás se lanzó sobre uno de los hombres armados, recibiendo 2 impactos antes de caer al río. Gerardo giraba lentamente, buscando algo con la mirada. Lo encontraba, a él, a Emilio, paralizado de terror entre la vegetación. Sus ojos se encontraban. «Tráiganlo», ordenaba. «El niño viene con nosotros». Manos ásperas lo arrastraban fuera de su escondite. Gerardo se agachaba frente a él. «Qué inteligente debes ser para entender esas ecuaciones tan joven», decía, señalando su libreta de ejercicios matemáticos. «Sería una pena desperdiciar ese talento en este lugar». Un pañuelo con olor extraño cubriendo su boca y nariz, la oscuridad llegando misericordiosa, y después Monterrey, un apellido modificado de Vidal a Zúñiga, escuelas privadas. «Tu familia murió en un accidente». «Emilio, yo soy tu familia ahora». La repetición constante de la mentira hasta que se convertía en realidad, el dolor de cabeza cada vez que intentaba recordar. Emilio volvió al presente con un grito ahogado. Cayendo de rodillas entre las tumbas, Xochitl estaba a su lado instantáneamente, sosteniéndolo mientras convulsiones de llanto sacudían su cuerpo. «Lo recuerdo todo», balbuceó. «Los mató. Mondragón los mató a todos». Mestli se había desplomado en los brazos de Valentina. Agotado por el trance, Tonatiuh, sin embargo, parecía más alerta que en días, sus ojos febriles fijos en su tío. «El olvido es una herida que sangra hacia adentro», dijo doña Soledad, arrodillándose junto a Emilio. «Por eso Tonatiuh enferma. La tierra, el agua, la sangre, todo está conectado». Xochitl ayudó a Emilio a levantarse. Su mirada se había transformado, como si el último fragmento de un rompecabezas hubiera encajado finalmente. «Cuando comencé a investigar la muerte de mi tío, nunca imaginé». Su voz se quebró. «Te busqué para encontrar respuestas, Emilio, y terminé encontrando mucho más. Me utilizaste», dijo él, sin reproche en la voz. «Solo constatando un hecho. Al principio», admitió ella, «pero luego me enamoré de verdad, del hombre que podrías haber sido sin la sombra de Mondragón». Los sonidos distantes de vehículos acercándose interrumpieron el momento. Isel apareció corriendo entre las tumbas. «Vienen hacia aquí», exclamó sin aliento. «Hernández y hombres armados, y Mondragón está con ellos». El nombre provocó un escalofrío colectivo. Doña Soledad se irguió con dignidad ancestral. «Que vengan», dijo. «Esta noche los muertos caminan entre nosotros. Esta noche la verdad no puede ocultarse». El padre Joaquín se acercó, seguido por varios hombres del pueblo. «Hemos bloqueado el acceso principal con troncos», informó, «pero encontrarán otro camino». Emilio miró hacia donde Valentina hacía señales a las mujeres del pueblo, que comenzaban a posicionarse estratégicamente alrededor del cementerio, sus telares como escudos antiguos. Una idea cristalizó en su mente. Sacó su teléfono. «Isel», dijo con urgencia, «necesito que transmitas en vivo todo lo que va a ocurrir aquí, a través de tus redes, a todos tus contactos». La joven asintió, comprendiendo inmediatamente. «La transmisión ya está preparada», respondió. «Solo esperaba el momento adecuado». Xochitl miró a Emilio con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Vas a enfrentarte a él?» Públicamente Emilio asintió, una determinación nueva iluminando su rostro. «17 años de silencio son suficientes», dijo. «Es hora de que México escuche lo que realmente ocurrió en Santiago Yoshondúa». La luz de los faros cortó la oscuridad mientras los vehículos se acercaban por el camino secundario hacia el cementerio. La noche del Día de Muertos estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros.
Los vehículos se detuvieron en los límites del cementerio, proyectando sombras fantasmales entre las tumbas. Gerardo Mondragón descendió con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias, seguido por el comandante Hernández y varios hombres armados. «¡Qué escena tan folclórica!», comentó, recorriendo con desdén las tumbas iluminadas por velas. «Mi muchacho prodigio, jugando al indígena redescubierto, como cuando viniste hace 17 años», respondió Emilio. Para asegurarte de que no quedaran testigos junto al río, la sonrisa de Gerardo se congeló momentáneamente. «No sé de qué hablas», dijo, recuperando su compostura. «Vine porque tenemos un contrato que firmar, un futuro que construir para esta región tan necesitada». Doña Soledad avanzó, su pequeña figura irradiando autoridad ancestral. «Hablas de futuro mientras pisas tumbas», dijo en español claro. «Pero el pasado no ha terminado contigo, Gerardo Mondragón». Isel grababa discretamente toda la confrontación, transmitiendo en vivo a miles de espectadores. Emilio reveló que recordaba todo: el asesinato de su padre y hermano, cómo Gerardo lo había secuestrado y manipulado durante años. «El trauma infantil crea memorias falsas», respondió Gerardo. «Lamento lo que le pasó a tu familia en aquel trágico accidente». «No fue un accidente», la voz de Emilio se elevó. «Fue una ejecución. Ordenaste matar a mi padre, a mi hermano y a los otros líderes porque se oponían a tu proyecto minero». Gerardo, sintiendo que perdía el control, sacó un arma y apuntó hacia Emilio. «Siempre hay que hacerlo todo uno mismo», murmuró mientras disparaba. Emilio, viendo el movimiento, se lanzó instintivamente para proteger a los gemelos. La bala lo hirió en el hombro, haciéndolo caer junto a la silla de Tonatiuh. «Mi sangre en la tierra de mis ancestros», murmuró Emilio. «Un pago largamente debido». El comandante Hernández, sorprendido por la imprudencia de Gerardo ante tantos testigos, ordenó a sus hombres que lo detuvieran. Mientras esposaban al empresario, Emilio observó algo extraordinario. Tonatiuh, débil por meses, parecía revivir ante sus ojos, su respiración volviéndose más fácil, el color regresando a sus mejillas. «La enfermedad del alma comienza a retroceder», explicó doña Soledad. «Cuando la verdad emerge, cuando la sangre regresa a la tierra que la reclama, el balance se restaura». El amanecer comenzaba a iluminar el cementerio. La noche del Día de Muertos llegaba a su fin. Los ancestros regresarían al mundo de los espíritus, pero esta vez con la certeza de que su historia, finalmente, había sido contada. La noticia de lo ocurrido en Santiago Yossondúa se expandió como fuego en campo seco. La transmisión en vivo de Isel había sido vista por miles, compartida por activistas y recogida por medios nacionales e internacionales. «Empresario millonario dispara contra indígena durante ritual del Día de Muertos», rezaban los titulares. Emilio observaba todo desde la cama en la clínica del padre Joaquín. Su herida no era grave. La bala había atravesado limpiamente el músculo del hombro. «Los espíritus te protegieron», había dicho doña Soledad. «Tu sangre debía regar la tierra, pero no era tu momento de partir». Tonatiuh, sorprendentemente, mostraba signos de recuperación. Su respiración era más fácil, sus ojos estaban claros y brillantes. «Los médicos no entienden nada», comentó con una sonrisa débil. «Dicen que mis pulmones están limpiándose solos. Lo llaman remisión espontánea. La medicina occidental tiene nombres para todo, excepto para lo que no puede explicar», respondió Emilio. Jiménez, ejecutivo de Tec Zúñiga, llegó agitado a la clínica. Las acciones de la empresa habían caído un 18% desde la mañana. Gerardo estaba bajo custodia policial, pero sus abogados trabajaban para liberarlo. «El consejo tiene una propuesta», explicó Jiménez nerviosamente. «Si firma una declaración distanciándose personalmente de Mondragón, pero manteniendo los acuerdos comerciales con sus empresas, podríamos controlar el daño». «¿Y si no lo hago?», preguntó Emilio. «El consejo solicitará su renuncia temporal», respondió Jiménez. Para proteger los intereses de los accionistas, Mestley se indignó ante la idea de seguir haciendo negocios con el hombre que había intentado matar a su tío. «Los negocios son los negocios», respondió Jiménez con condescendencia. «Las corporaciones no tienen sentimientos». «No», intervino Emilio. «Las corporaciones están hechas de personas, y las personas eligen qué clase de mundo quieren construir». Esa noche, mientras el pueblo terminaba las celebraciones del Día de Muertos, Emilio trabajó en su computadora.
compilando años de documentos, contratos y correos que incriminaban a Mondragón. Todo lo que había acumulado inconscientemente como un seguro invisible contra su mentor ahora tenía un propósito. En la plaza, Valentina e Isel organizaban a las tejedoras en un círculo ceremonial. Sus telares formaban una red de historias interconectadas, testimonio de lo que la comunidad había sobrevivido, y mientras Emilio preparaba su testimonio, comprendió que algunas historias solo pueden tejerse cuando todas las hebras, pasado y presente, memoria y olvido, pérdida y redención, se entrelazan en un patrón que finalmente revela su significado completo. La última noche del Día de Muertos llegaba a su fin. Mañana, los espíritus regresarían al mundo de los muertos, pero esta vez se llevarían consigo la certeza de que su historia no había terminado con su partida. 6 meses después, Santiago Yoshondúa respiraba un aire diferente, no por cambios físicos, sino por algo más profundo. La comunidad caminaba con la dignidad de quienes han enfrentado una injusticia y han visto el comienzo de su reparación. Emilio Vidal Llano Zúñiga bajó del autobús en la plaza principal. Vestía sencillamente, pantalones de mezclilla, camisa bordada, huaraches, nada quedaba aparentemente del ejecutivo con trajes italianos, aunque sus ojos reflejaban una seguridad más auténtica que nunca. Tío Emilio, Tonatiu completamente recuperado, corrió a su encuentro seguido por Mesli. Juntos caminaron hacia la inauguración del nuevo Centro de Medicina Integrativa, uno de los primeros proyectos de la Fundación Vidal, creada con gran parte de la fortuna personal de Emilio. Tras su renuncia como CEO de Tec Zúñiga, Xochitl lo recibió con una sonrisa que reflejaba su nueva relación, una alianza basada en respeto y propósito compartido, sin el romanticismo del pasado. El juicio de Mondragón comienza el mes próximo, informó Emilio. La fiscalía tiene testigos que corroboran todo y las pruebas de contaminación son irrefutables. El momento culminante llegó cuando Valentina descubrió el tapiz central de la exposición de tejedoras, cuyo colectivo ahora vendía obras a museos de todo el mundo. En el textil, la historia de Santiago Yoshondúa se desplegaba en colores vibrantes. El río, la masacre, el largo silencio, el regreso, la confrontación, la sanación. En el centro estaban Emilio y los gemelos, flanqueados por las figuras translúcidas de Miguel y Nicolás Vidal. Esto, dijo Emilio, es lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Las historias que nos contamos, los lazos que nos unen, la verdad que, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el que podemos construir un futuro digno. Esa noche, la comunidad celebró a su manera. Emilio observaba desde un banco mientras Mesli charlaba con Isel. Tonatiuh practicaba danzas tradicionales y Xochitl conversaba con el padre Joaquín sobre los próximos programas comunitarios. Un año atrás, había sido un hombre perdido observando el mundo a través del vidrio fumé de un automóvil blindado. Hoy estaba aquí, con los pies firmemente plantados en la tierra de sus ancestros. ¿En qué piensas?, preguntó Xochitl sentándose junto a él. En cómo las historias nunca terminan realmente, respondió. Solo se transforman. Como nosotros, dijo ella, su mano rozando brevemente la suya, transformados, pero continuando. A lo lejos, el río seguía su curso eterno, sus aguas comenzando a sanar después de años de contaminación, como la comunidad misma, como el corazón de Emilio, y en ese momento de perfecta claridad, Emiliano Vidal comprendió finalmente que había regresado a casa.